para todos nosotros devastador estos últimos 11 meses, más de 11 meses que lleva mi mamá encarcelada por esta persecución emprendida por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Me preguntabas que cómo estamos. Ha sido devastador para todos, desde mi abuela de 94 años hasta mi sobrino de 13. Yo, por ejemplo, he bajado 17 kilos, a mi hermana se le está cayendo el pelo, mi abuela pues está al borde de la muerte, mi hermano con mucha ansiedad, mi madre cada día, aunque es una mujer muy fuerte que ha resistido esta injusticia presa hace más de 11 meses, hemos notado cómo su salud física y psicológica empieza obviamente a decaer, porque una cosa es un mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando se empieza a juntar el tiempo, mi madre tiene casi 70 años, entonces, además de estar en la cárcel, sabemos que la persona que nos persigue es el hombre más poderoso en la procuración de justicia, que además mi madre, además de estar preocupada dentro de la prisión, ella también está preocupada por nosotros, porque ella sabe que una vez que le encarceló Alejandro Gertz Manero, a través de la denuncia que interpuso y todo este hilo de complicidades, pues nos exige a mí y a mis hermanos incriminarnos con un delito que fabricó. Entonces, pues mi madre tiene una preocupación doble: resistir y sobrevivir en la cárcel, además sabiendo que el hombre más poderoso, no solo en la procuración de justicia, porque cuando fuimos al Senado nos dijeron que Gertz Manero era el hombre más poderoso de México, que no había nada que hacer y que pues era lo que nos había tocado vivir. Entonces, pues imagínate el nivel de estrés, de tensión, de este secuestro, porque prácticamente es un secuestro. Mi madre es inocente, no dicho por mí, dicho por las propias autoridades desde hace años, porque hay que recordar que esta es una persecución que llevamos 6 años, en donde en 2 ocasiones, desde el 2015, las propias autoridades le habían dicho al fiscal general de la República, cuando no era fiscal: aquí no hay delito que perseguir porque Alejandro trataba de fabricar un delito. Pero ¿qué pasa? Llega Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República en 2019 y de pronto reactivan el caso, el expediente lo mandan a la Fiscalía Central para la investigación de delitos federales y electorales, y de pronto mi madre termina encarcelada, mi abuela extorsionada, y a nosotros nos exige el hombre más poderoso de México que confesemos a delitos que no existen. Entonces tú imagínate el nivel de estrés, de saber, a la impotencia además, porque si una persona comete un delito y está en la cárcel, pues yo creo que como familiar es muy doloroso, pero de alguna manera te queda quizás la resignación de decir, bueno, cometió un delito, pero tú saber que tu madre es inocente y que aún así hoy lleva más de 11 meses en la cárcel, pues es francamente devastador. Sí, aparte ya es una pesadilla que lleva bastante tiempo atrás, ¿no? Hay gente que apenas comienza a saber del caso, pero realmente es algo que es un tema, una pesadilla que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Así ¿Cómo es. es que, bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo es la relación que ustedes tenían con Gertz Manero como familia? Si tú notaste ya que había un quiebre o actitudes extrañas de parte de él, o sea, ¿había ya algún tipo de roce que te pudiera hacer pensar que fue por eso? ¿O es a partir del fallecimiento de Federico? Ninguno. Para que tú tengas una idea, mi abuela estuvo con el hermano de Alejandro Gertz Manero, Federico, durante más de 52 años, medio siglo junto con Federico. Y fue una vida en familia de lo más normal, con armonía. Mi abuela fue muy feliz con Federico. La relación con Alejandro Gertz Manero realmente no existía, porque fuera de las navidades o cumpleaños o eventos particulares, Alejandro convivía con su hermano. Fuera de eso realmente no había como una relación entre ellos muy cercana. Todo esto para nosotros fue una sorpresa. Cuando nosotros en 2015, Federico, la pareja de mi abuela durante 52 años, en 2015 tenía él 82 años. Entonces ya tenía problemas de la vista, tenía un marcapasos en el corazón, tenía ya demencia senil, varias condiciones de salud. Entonces es ahí cuando mi abuela decide contratar a 2 enfermeros profesionales para que le ayuden a tomar los cuidados de quien fue su pareja durante 52 años. Pasan 2, 3 días, esto es en agosto. Agosto fue cuando la vida de mi familia cambió para siempre. Mi abuela le habla al fiscal general de México y le dice: oye, Alejandro, noto que tu hermano sigue medio malo de salud. No te preocupes, Laura, le dice el fiscal, te voy a mandar en este momento a 2 doctores de la Universidad de las Américas, en donde Alejandro Gertz Manero era el rector. Entonces llegan los 2 médicos que trabajaban para Alejandro, porque él era el rector, a casa de mi abuela, y le siguen prestando la atención médica al hermano durante 5 días. Y de pronto
Para sorpresa de todos, como una escena de película, llega el fiscal general de la República, con Juan Ramos, que hoy es el subprocurador, llegan un ejército de personas, incluyendo ministerios públicos, policía, sin orden de cateo. Sin orden de cateo, esto ya obviamente dicho por la propia juez. Y entraron al domicilio, tomaron fotografías, se llevaron documentos y se llevaron a Federico, lo sustrajeron de la casa, porque Federico ya en ese entonces estaba arriba de una cama en la sala de la casa, y en contra de la voluntad de Federico enfermo y en contra de mi abuela, Alejandro Gertz Manero se lleva a su hermano y ahí amenaza a mi abuela y le dice, si tú te presentas a visitarlo en el hospital, te voy a arrestar. Esto fue un 29 de agosto de 2015. Federico se muere el 27 de septiembre, es decir, casi un mes después, bajo el cuidado exclusivo de Alejandro Gertz Manero. Y ahí es cuando él inicia esta persecución en contra de mi abuela, de mi madre y de mi tía. Durante 5 años las autoridades, por más de que Alejandro Gertz Manero intentaba fabricar el delito, las autoridades decían, es que no hay delito que perseguir. Pero como te comentaba, llega el 2019, asume el cargo como el primer fiscal autónomo en la historia de México y de pronto mandan el expediente a la Fiscalía Central para la Investigación de Delitos Federales y Electorales. Imagínate un caso privado cuestión a una fiscalía especializada y de pronto mi madre termina encarcelada, no solo siendo una mujer completamente inocente, no dicho por mí que soy su hijo, sino dicho por las autoridades, sino que además estaba amparada. Mi madre contaba con un amparo el día del arresto, que fue el 16 de octubre de 2020. La arrestaron estando amparada y al día de hoy mi madre sigue presa. Cuando es esta detención, pues has comentado, incluso hay un video que también es totalmente irregular. La detención fue completamente irregular. Primero porque cuando mi hermano venía manejando, mi mamá venía como copiloto, venía a su lado, y de pronto empiezan a ver que un coche se les empieza como a pegar muy de cerca de por atrás. Entonces mi hermano acelera y de pronto el coche se les empareja y el que venía manejando les empieza a decir, párense, párense. Entonces mi hermano trata de escapar porque era un coche que no traía identificaciones de patrulla. Los dos sujetos que venían dentro del coche no traían uniforme. Entonces ellos pensaron que era un asalto o un secuestro, tratan de escapar, los acorralan, se bajan dos sujetos sin uniforme, sin presentar una orden de aprehensión y se llevan a mi mamá desde ese 16 de octubre al reclusorio Santa Marta Catitla. Y ya no salió mi mamá. Y tampoco se identificaron, ¿verdad? Nunca se identificaron hasta que llegaron a Santa Marta Catitla. Imagínate el peligro, porque aquí estás hablando ya no solo de los delitos que comete el fiscal general de México, estás hablando de policías, de ministerios públicos, de funcionarios de la Ciudad de México que cometieron delitos para encarcelar a una mujer inocente. Entonces, el peligro que esto representa, ya no solo es el caso de Alejandra Cuevas Morán y de mi mamá, es el caso de la Procuración de Justicia, en donde tienes al fiscal general de la República actuando como un criminal, y no te lo digo esto como un juicio subjetivo, te lo digo con las pruebas en la mano, con los audios que tenemos del fiscal general de la República, una vez que encarceló a mi madre, exigiéndonos confesiones de delitos que fabricó. Ok, pues qué impactante. Yo he estado siguiendo varios casos de fabricación de culpables y he notado yo que hay ciertas cosas bastante similares, ¿no? Uno es el contexto, precisamente lo que te preguntaba. Hay veces en que sí detienen a personas, pues, por razones que no se conocen, ¿no? Pero otras también hay una venganza por detrás, ¿no? Algún tipo de interés. En este caso también habían comentado que si no fuera por parte emocional de parte del fiscal, sería entonces que acusa a tu madre por algún tipo de interés económico. A mi madre la tiene como su rehén en la cárcel porque Alejandro Gertz Manero supone que mi abuela, después de haber compartido 52 años con su hermano, pueda tener información o estados de cuenta que se le hayan traspapelado al hermano que confirmen y que constaten que Federico Gertz Manero era el prestanombres del fiscal general de la República. Toda esta fabricación que ha hecho el fiscal es porque él supone que esos estados de cuenta en paraísos fiscales que tenía el hermano de Alejandro era su prestanombres. Entonces, toda esta persecución que ha hecho nada tiene que ver con, él sabe perfectamente que nadie mató a su hermano, él ha dicho es que no lo cuidaron bien.
Pero es que yo puedo decir lo que quiera, pero es que los hechos dicen otra cosa. ¿Por qué? Porque el hermano siempre fue cuidado no solo por mi abuela, sino por los médicos que el propio fiscal general de la República había designado para que cuidaran a su hermano, no solo en la casa de mi abuela, sino te recuerdo, en el hospital. Él se murió casi un mes después bajo el cuidado exclusivo de Alejandro, porque nadie más pudo nunca, después de que secuestró al hermano sin orden de cateo, nadie volvió a ver al hermano. Entonces, toda esta persecución proviene de ahí, de que él dice, quizás tiene algún estado de cuenta, entonces meto a su hija a la cárcel, le meto una orden de aprehensión. Imagínate mi abuela con 94 años hoy, que todavía está viva de milagro, una orden de aprehensión a una mujer de 94 años y le mete a la hija a la cárcel. Entonces, estás hablando de que tenemos a un gángster a cargo de la Procuración de Justicia del país. Y por un lado, el Senado de la República, que tendría que ellos como obligación exigirle rendición de cuentas, porque la evidencia que tenemos es contundente, para que lo destituyan y para que lo encarcelen, para que lo juzguen y lo encarcelen. Sin embargo, hemos visto cómo toda la clase política están callados. ¿Por qué? Porque Alejandro Gertz Manero tiene al país secuestrado. Claro, pues híjole, de hecho ha habido muchísimo cuestionamiento por parte, como dices, de algunas partes, sobre todo de población civil, que ha cuestionado el que la Fiscalía de Gertz Manero no ha hecho un trabajo con resultados visibles, ¿no? Desde, por ejemplo, cuando comenzó el tema del huachicol, que fue cuando el presidente López Obrador tuvo más aprobación, pero había una contraparte que decía, es que no hay detenidos. Y así hemos visto a lo largo de muchos casos que la fiscalía sale a decir, tenemos este caso, pero no hay detenciones, no hay un proceso, no hay transparencia en lo que se está realizando. Y precisamente, como comentas, sí tenemos por esta contraparte casos como el de tu madre, donde se detiene y es un proceso inmediato y no hay justicia hasta el día de hoy. ¿Tu madre ha sufrido algún tipo de violencia dentro del penal? Yo he documentado casos donde cuando les detienen, pues son sometidos a un arraigo antes de ingresar a un penal. En el caso de tu madre fue directamente al penal de Santa Marta. La llevaron directamente al penal, la llevaron a servicio médico y ya de ahí ya no volvió a salir. Fue un 16 de octubre, un viernes, y el lunes fuimos al juzgado, al 67, ahí en Santa Marta, Catitla, y la jueza le dictó auto de formal prisión. Imagínate los delitos que se han cometido en este caso. Y tú me dices, bueno, es que claro que no hay resultados, no dicho por mí, dicho por la cantidad de organizaciones que han visto el desempeño de la Fiscalía General de la República. Feminicidios, 99% de impunidad, corrupción, narcotráfico, porque Gertz Manero está concentrado en una mujer de 94 años, en mi madre y en toda mi familia. O sea, ha sido un fracaso, pero intencional, no es de que, bueno, no. Alejandro, el interés que tiene él es en sus cosas particulares y el país le puede dar exactamente lo mismo. Pues hemos visto cómo se está cayendo a pedazos todo lo que le correspondería era atender. Por claro, él utiliza los recursos de los mexicanos, él utiliza los recursos del país. Imagínate que además cuando encarcela a mi mamá y nos exige a nosotros que le hagamos un documento por escrito para también encarcelarnos a nosotros, no, le pide a mis hermanos que se reúnan con Juan Ramos, con el subprocurador. Entonces mis hermanos van con el abogado y se reúnen con Juan Ramos, con el subprocurador, en la fiscalía. Y cuando llegan con el subprocurador, Juan Ramos les dice, ¿trajeron el documento por escrito que les pidió el doctor? Entonces mis hermanos se voltean como, pues no trajimos ningún documento, porque ¿cómo vamos a hacer un documento para dejarle nuestra libertad? Ya además te recuerdo que cuando la arrestan, se lleva a cabo toda una extorsión, en donde se le entregan al fiscal general de la República toda una serie de objetos que no le correspondían, pero pues mi abuela dijo, yo lo conozco, no vaya a hacerle algo a tu mamá en la cárcel. Fíjate, mi abuela de 94 años, empacamos todos los objetos de la casa de mi abuela, cuadros, esculturas, tapete, todo lo que te pueda, la casa quedó vacía. Y se lo dimos. Y luego, ¿qué crees? Que el fiscal ahora quiere que tu abuela renuncie a la pensión que él como albacea tiene la obligación que cumplir. Entonces mi abuela de 94 años, con la pensión con la que paga la renta, firma, imagínate el nivel, firma una renuncia. Es decir, que el fiscal, además de todos los hechos que está cometiendo, también viola obligaciones civiles y traiciona la voluntad de su hermano, porque era lo que le había dejado a mi abuela. Mi abuela renuncia a la pensión y luego nos pide un cheque
de caja certificado de 3,5 millones de pesos, que para el fiscal pues ese monto es cacahuates, porque el fiscal pues tiene millones. Ahorita pues ya viste la nueva noticia del estado de cuenta que tenemos en nuestro poder, en donde el hermano del fiscal habría hecho movimientos de casi 8 millones de dólares en un paraíso fiscal en Panamá. Entonces, todo esto viene de ahí, que él tiene este temor, ya sea de que salgan más paraísos fiscales o de que mi abuela, cuando se murió Federico hace 6 años, hubiera tenido un reclamo hereditario, y nunca hubo un reclamo hereditario. ¿Por qué? Porque mi abuela sabía lo que Federico le había dejado: los objetos de la casa, su pensión mensual y la cobertura de gastos médicos. ¿Sabes que la cobertura de gastos médicos la pagó 2 veces en 6 años? Tenemos todas las facturas. Nunca la pagó, nunca cumplió con lo que él tenía la obligación de hacer, y pues nadie se le exigió. Pues se le exigas al fiscal general de los... es un demente, una persona que está haciendo este tipo de cosas, pues imagínate. Entonces ha sido realmente algo devastador. Sí, y en cuestión de audiencias, en cuestión del proceso, que no hay agilización. Ha sido viciado hasta ahorita, que se le dieron un amparo, que esta fue la noticia, que por primera vez desde que inició el arresto de mi madre, porque desde que inició el arresto de mi madre hemos visto cómo no hay Estado de Derecho, porque estaba amparada, es inocente, y aún así no importó. La arrestaron, le dictaron auto de formal prisión, y luego cuando apelamos el auto de formal prisión, que toda la defensa presentó los agravios, el magistrado, en lugar de leer las pruebas, ahora que fue lo que la jueza de amparo se da cuenta, no analiza la evidencia, no analiza las pruebas de muchos agravios, contesta 4, los demás no le importan. Entonces, pues imagínate, entonces tienes a la juez que le dicta auto de formal prisión, al magistrado, a los policías, a los ministerios públicos que le mintieron a los jueces para lograr resoluciones fraudulentas en contra de mi madre, entre ellas obviamente la orden de aprehensión y el arresto. Entonces, es la primera decisión esta que acaba de ocurrir la semana pasada, en donde el Poder Judicial se apega a derecho y cumple la ley. Nosotros no estamos pidiendo favores, nosotros estamos lo único diciendo que lean el expediente. Un caso que durante 6 años las autoridades dijeron: por más de que Alejandro Gertz Manero quiera fabricar un delito, pues no se va a poder. ¿Pero qué crees? Sí se puede. En México se puede hacer todo lo que tú quieras, porque llegó a la Fiscalía General de la República, tiene el monopolio de la justicia, y mi madre lleva más de 11 meses en la cárcel. ¿Ella ha sufrido algún tipo de violencia, de intimidación? Sabemos que puede ser como muy ligero, incluso emocional, que le hayan intimidado, amenazado, que le den un trato distinto al de otras. No, eso sí no. Mi madre afortunadamente no la han golpeado, no la han torturado dentro de la cárcel. Eso sí lo ha sucedido dentro de la cárcel. Mi madre vive como cualquier otra mujer en esos centros inhumanos, porque francamente cuando tú visitas la cárcel te das cuenta de que la condición en la que tienen a miles de mujeres es algo que tenemos que todos hacer conciencia y ver de qué manera podemos cambiarlo. Porque, por ejemplo, me cuenta mi mamá cosas de que tienen agua 2 veces al día, con la que acarrean para lavarse, para ir al baño, porque hay letrinas. Entonces, tú imagínate que dejan a más de 1,000 mujeres, en el caso de Santa Marta, Catitla, con agua en la mañana y luego 12 horas sin agua, y en la noche otra vez. Entonces no tienen agua ni para lavarse las manos. Entonces, ¿cómo te proteges del COVID? Entonces, son cosas que dices tenemos que hacer conciencia nosotros también como país, que más allá de ser una persona en ese reclusorio, porque pues hay de todo, hay personas que sí cometieron delitos, independientemente, todas merecen ser tratadas como seres humanos, no merecen ser tratadas como basura. Son mujeres que tienen hijos y que merecen respeto y dignidad, y no la tienen. Justamente en esto que quizás ustedes jamás en la vida, porque realmente es algo que una persona que es víctima de este tipo de cosas, jamás en la vida se le podría ocurrir que algo así le pudiera pasar. ¿Cambió tu perspectiva respecto a lo que se vive, por ejemplo, en las prisiones? Completamente, pero no solo ha cambiado mi perspectiva, sino que además va a ser ya una consigna y una misión en nuestras vidas, porque después de nosotros ir a la cárcel y ver esa situación y conocer las entrañas de la prisión a través de mi mamá, y conocer que hay mujeres dentro de prisión, que son un gran porcentaje, que llevan 5, 6 años en prisión preventiva por haber... Tiene un ejemplo mi mamá que habla mucho, que siempre le ha impactado, de una mujer que se había robado unas latas de atún para comer y se aventó más de 2 años en la cárcel. Entonces, son historias como esa y como muchas otras que podría haber mujeres hoy en día libres,
si rezarle, por ejemplo, que podrían pagar 1,800 pesos y podrían estar en la calle y llevan ahí años. Mujeres olvidadas, invisibles, que a nadie les importa, porque estas mujeres están abandonadas por sus familias, son ciclos de miseria, están abandonadas por sus abogados de oficio. Entonces, ¿cuántas mujeres hoy en día podrían estar libres? Entonces, para nosotros, como dicen, hasta que no te pasa, quizás no te involucras. Yo quizás nunca me hubiera involucrado en el sistema penitenciario de México, pero ahora que lo veo, digo, no, nuestra misión tiene que ser, además de la liberación de mi madre me lo dice, es que yo no puedo olvidarme de esto y no me puedo olvidar y yo necesito ayudar a esta gente. Le dije, por supuesto que lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer y tenemos que abrirle los ojos a los demás. Por eso yo pongo en las redes sociales lo que mi mamá me cuenta, para que nosotros entendamos que dices, mujeres que no tienen agua en todo el día, mujeres que viene un temblor y México piensa que se cayó y las dejan a todas encerradas sin ni siquiera subir a decirles, oigan, la ciudad no se cayó, tranquilas, todas aventándose en contra de las rejas. Son seres humanos, no puede ser que seamos indiferentes, que seamos inmunes al sufrimiento de tantas personas. Ok, en el caso de las que cometieron un delito, están en la cárcel, es un país que se tienen que respetar las leyes, pero de eso a que tengas a las personas viviendo como si fueran un pedazo de basura, no puede ser, y no lo podemos permitir como sociedad. Claro. ¿Tú tenías algún tipo de me imagino que tenías algún tipo de conocimiento sobre derechos, sobre, o era ajeno, tú te dedicabas a otras cosas muy distintas? No, ¿Cómo era? yo me dedicaba, pero bueno, yo soy periodista, entonces yo sé de las situaciones que ocurren en nuestro país, pero es muy diferente conocerlo de lejos a conocerlo tú metiéndote en la cárcel a ver a tu mamá. O sea, es muy fácil decir, hay 99% de impunidad, es muy fácil decir, la gran mayoría de las personas, es decir, la injusticia sabemos que es la regla, no es la excepción. Lo que sí es la excepción es tener al fiscal general de un país en contra de una mujer inocente y de toda su familia. Pero cuando tú ves esas injusticias, dices, tenemos que alzar la voz. No puede ser que como sociedad permitamos que tengan a las mujeres viviendo como basura. Es que no puede ser. Yo cuando voy a ese lugar y entro y veo a las compañeras de mi mamá y veo las condiciones en las que se encuentran, digo, no puede ser. Tenemos que de alguna manera todos nosotros unirnos y ver de qué manera podemos hacer conciencia de esta realidad, es decir, es que no podemos permitirlo, es que de verdad que yo invitaría a que las personas fueran a la cárcel y vieran ellos por sí mismos esa realidad para que dijeran, oigan, pues las mujeres sí merecen tener agua, la mujer cuando la arrestan, pues merecen que por lo menos los primeros días de arresto les den papel de baño. O sea, es un nivel tan denigrante, tan inhumano, que necesitamos hacer conciencia. Entonces, esta devastación que nos ha ocasionado a nosotros, porque te digo, pues yo he bajado 17 kilos, mi hermano se le cae el pelo, mi hermano con ansiedad, mi abuela a punto de la muerte, todo este sufrimiento, de alguna manera vamos a tener que utilizarlo para poder hacer conciencia de lo que ocurre, porque yo no tenía idea el nivel en el que se encontraban las cárceles, porque es muy fácil, ay, están muy mal las cárceles, vayan a la cárcel, entren a un penal y veamos juntos lo que está ocurriendo y no podemos permitir, sabiendo que hay hoy tantas mujeres y hombres que pudieran estar libres y no lo están. ¿Por qué? Porque no tienen defensa, porque nadie les importa, porque son la escoria de la sociedad y eso no puede ser. Eso no puede ser porque hay tanta, mi mamá me dice, es que yo leo sus expedientes y hay gente aquí que se robaron latas de durazno. Ok, cometió un error, sí cometió un error, o una mujer que entró a un Sanborns y se robó un perfume, ok, cometió un error, pero no para estar 6 años en la cárcel, no para estar 6 años en la cárcel, ahí las dejan. Entonces me dice mi mamá, la mayoría de mujeres son muy jóvenes, me dice mi mamá, las personas de mi edad somos los menos, me dijo, y cada día que entran más, las veo más chiquitas, jóvenes de 25 años que ya no quieren vivir, que lo único que hacen es dormirse en las celdas. Dice mi mamá, lo único que hacen es querer dormir, les dan a todos un chocho para estar medicadas y no quieren vivir. Me dice, ¿cómo van a querer vivir? Pues están vencidas. Es algo, es un entorno tan fuerte, tan denigrante, que ya las mujeres de 24 años, ya mejor me muero. Entonces dice mi mamá que incluso las que pueden salir abajo al patio, bajan solo por la comida y se suben. Viven 23 horas del día en la celda. Cuando mi mamá me dice, a mí apenas me abren el candado, bajo corriendo al patio y me quedo todo el día en el patio, porque lo último que quiero es estar encerrada. A mí sí, mi mamá, para mí ver a mujeres tan jóvenes que no quieren vivir ha sido muy doloroso. Sí, justamente tocaste un punto muy, muy importante.
Se nos ha hecho creer con esta ideología, pues en la que hemos vivido todos en este sistema, que quien está en la cárcel es porque debe algo, porque algo hizo mal y porque merece lo peor, ¿no? Y creo que todo este tema de fabricación de culpables ha venido también a tirar todas estas ideas y todos estos juicios que no tienen ninguna base, ningún sustento, ¿no? Porque conocemos, y como tú has mencionado también, hay testimonios de muchísima gente que es inocente. La impunidad realmente pensaríamos que no es que se castigue, pero yo por lo que he visto también es que se castiga a quien no hizo un delito, a quien no cometió nada. Y a la vez hay una falsa percepción de seguridad de sí estamos trabajando, pero afuera nosotros estamos viendo que el crimen sigue aumentando, que todo el tiempo estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa y no nada más un robo, un asalto, sino incluso ser víctima de una situación como la que ustedes están viviendo. Exacto, porque volvemos a lo mismo. Aquí la gente puede decir, bueno, pero es que pues, a él porque era el fiscal. No, 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 no. Lo único que tienes que tener es más poder o más dinero y entonces el Ministerio Público te mete un delito y en lo que tú tratas de ver qué haces, te avientas 2 años en la cárcel, porque los plazos son medievales, se tardan años en las audiencias y porque te meten en la cárcel y ya, imagínate esas mujeres, esos hombres que están ahí metidas hace años, abandonadas por la familia, por los abogados, y ya no tienen ningún futuro. Están ahí, como dice, siempre tenemos bueno, si está en la cárcel, seguro es un delincuente que merece estar ahí. Y no es así. Ay, sí, mi mamá me dice, aquí hay secuestradoras, aquí hay personas que robaron casas, aquí hay asesinos, o sea, sí existen, pero también hay personas que como la de la lata de atún o como la que cometió un error, pero no para que lleve 8 años en la cárcel. Entonces, tantas personas que podrían hoy en día estar en libertad y no lo están porque a nadie le importa y todos estamos con los ojos cerrados y está en la cárcel, se lo merece. No, 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 no. O sea, es verdaderamente atroz el sistema penitenciario y creo que está en nosotros y en la sociedad civil empezar a concientizar esto y decir cómo podemos ayudar, cómo podemos concientizar y cómo podemos de alguna manera mejorar la vida de las mujeres. Si ya cometieron un delito y van a estar ahí, que vivan como seres humanos, que no tengan que tener agua 2 veces al día, que no tengan que tener una letrina, que no tengan que bañarse con cubetas, es decir, se pueden mejorar las condiciones de la cárcel, no tienen por qué tenerlas como basura, no, no, no tienen por qué tenerlas a las personas como si fueran unos objetos. Como dice mi mamá, yo dejé de ser un humano el 16 de octubre, que fue cuando me arrestaron. Me volví en un objeto. Eres una mercancía, eres una cosa que a nadie le importa. Y entonces dice, y mi mamá por lo menos tiene una familia, que la vamos a ver, que le llevamos comida, porque las que no, pues tienen que, además de todo, sobrevivir dentro de la cárcel y tienen que trabajar como burros para que les paguen, por ejemplo, 2 pesos, ¿no? Por una gelatina y así van juntando dinero para poder sobrevivir en la cárcel, porque en la cárcel todo es dinero, o para ellos incluso mandarle a sus familiares dinero. Entonces imagínate, hay gente que dice mi mamá, les pagan 10 pesos y van las mujeres cargando garrafones de agua, hay mujeres de 1,60 sin la fuerza para hacerlo, pero pues les van a dar 5 pesos y con esos 5 pesos pues te comes una tortilla. Entonces es realmente atroz lo que se vive en las cárceles. Sí, pues me has dejado impactada porque es una situación que quizás se ha hablado en medios, pero ya conocer la profundidad de toda la situación es brutal. Y Brutal. más porque, pues justamente habíamos visto muchos casos de fabricación de culpables, pero mencionas ser fabricado por la persona en este momento más poderosa de México. ¿Crees en la justicia en este momento? La decisión de la jueza Patricia Marcela Díaz Cerda, que es la primera que se tome en apego a la ley, que honestamente nosotros dimos por un hecho que nos iban a negar el amparo. Dijimos, si hemos visto, aquí es importante aclarar que no es cuestión de derecho, no es cuestión de leyes, no es cuestión de abogado. Aquí es completamente inocente mi mamá, pero no, el exterminio del Estado de Derecho ha sido absoluto. Por lo mismo, cuando dan el amparo y se apegan a la ley, nos dio como que, es decir, a través de la sociedad civil, a través de la presión de los medios, a través de decir, oigan, es que esto no puede ser, porque este caso vuelvo a lo mismo, no es el caso de Alejandra Cuevas Morán, se ha hecho un caso más grande porque tú imagínate que la persona encargada de la procuración de justicia
es un criminal que no solo tiene una mujer inocente en la cárcel, sino que le exige a 3 ciudadanos inocentes que firmemos un documento, una confesión ficticia para meternos a la cárcel. Y no te lo digo de hoy, te lo estoy platicando como en un cuento de café, te lo estoy diciendo con las pruebas en la mano, con los audios del fiscal general de la República haciéndonos estas peticiones ilegales. Y puedes creer que no hay un representante del Senado que tome la tribuna para decir, oigan, es nuestra responsabilidad. Yo digo, ¿qué le sabe el fiscal general de la República a todos los senadores que no hay uno en 11 meses que digan, señores, esto es insostenible? No puede ser. Ni siquiera por parte del PAN, que es un Nadie, grupo no ha de habido un senadores. representante, uno, no ha habido uno. Un representante a la fecha no se ha puesto en el Senado en la tribuna. Eso sí, son muy buenos para tomarse fotos, Claro. para hacer discursos vacíos, la justicia, la democracia, el cambio. Por favor, vamos a dejar la farsa y el teatro que todos están armando, porque ellos saben, porque yo sé que saben, que tenemos la evidencia y no dicen nada, no dicen nada. Entonces imagínate la gravedad de que tienes al que tendría que ser el ejemplo a seguir. Tú imagínate, si la cima de procuración está podrida, pues tú imagínate todos los de abajo. Si dicen, oye, el jefe tiene a su sobrina política en la cárcel y le pide a los hijos de ella y a los nietos de la mujer que compartió 52 años con su hermano que se incriminen para meterlos a la cárcel, pues el de abajo dice, pues, oye, me dieron aquí 15,000 pesos, mete a la cárcel a otra mujer que no es inocente. Y ya, y meten a una persona que esté en la calle, cárcel, y se queda ahí 10, 15 años. Y ya, se quedó toda ¿Esta su vida. petición fue a cambio de liberar a tu madre No, o era perdón, aparte? O sea, perdón, la pregunta de nuevo. esta petición que hizo de que ustedes declararan y firmaran esto, ¿era a cambio de liberar a tu madre? No, para nada. Nosotros no hubo una, nunca hubo una, Una nunca nos negociación. dijo, si ustedes me firman esto, yo les saco a la mamá de la cárcel. Simplemente cuando hablamos por teléfono con el fiscal, después de que ya se había llevado a cabo la extorsión, donde le entregamos los objetos, el cheque, el cheque, los objetos y la renuncia de pensión de mi abuela, fue cuando dijimos nosotros, vamos a hablar con el fiscal, porque esto no puede seguir. Ya le dimos todo lo que él quería. ¿Ahora qué quiere? Y cuando hablamos por teléfono nos dice, ahora quiero que ustedes me firmen un documento por escrito en donde se incriminen con un delito que fabriqué. Entonces, no solo quería lo que le entregamos que no le correspondía, sino que además quería que nosotros firmáramos un crimen que nadie cometió. Esto nos lo pidió el hombre más importante en la Procuración de Justicia. Es que era para que todo el país exigiera y dijera, es que no, vuelvo, y te repito, no es el caso de mi madre, esto es mucho más allá. Es la procuración de justicia que a cualquiera le puede ocurrir, a ti te puede ocurrir, a tu prima, a tu madre, a cualquier persona, te arrestan y no hay nada que hacer. A mí la gente en redes sociales, oye, tienen un buen abogado, oye, ya vieron, no es cuestión de abogado, no es cuestión de derecho, no es cuestión de leyes, es cuestión de una orden. Y así como dio órdenes, ojo, yo no sé si el fiscal general de la República le ordenó a la jueza dictar auto de formal prisión, pero ¿no te parece raro que propios funcionarios locales de la Ciudad de México cometan delitos federales, que ellos van a tener que también asumir su responsabilidad de lo que han hecho? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Sabiendo que mi madre inocente contaba con un amparo, ¿por qué lo hicieron? Entonces, te repito, a cualquiera le quitan la libertad y en lo que ves que haces, se acabó tu vida, ¿eh? Y la de tu familia. Porque esto además de mi madre que está en la cárcel, mi madre a veces dice que yo estoy muy preocupada por ustedes. Nosotros desde el arresto, te digo, pues imagínate 17 kilos he bajado. O sea, imagínate en menos de un año. Entonces, el nivel de tensión y de desgaste es brutal para los familiares. Entonces, para cualquier familiar que tiene alguien encarcelado es durísimo. Entonces, pues imagínate el gran porcentaje de la población de la cárcel, si no es que el 99%, son de ciclos de miseria. Mi mamá dice que le sorprende que le dicen, oye, ¿tú aquí, a qué otro familiar tienes en la cárcel? Mi mamá le dice, no, a ninguno. ¿A ninguno? No, pues yo tengo a mi papá, a mi primo, a mi hermano. Son ciclos de miseria que no terminan. Ciclos de miseria. Y luego, como dice mi mamá, llega una jovencita de 24 años, la meten 5 años al bote por una tontería. Sale de la cárcel y si entró por haberse robado 2 latas de atún, ya sale con la idea de que ahora quiere robar una casa. ¿Por qué? Porque dentro de la cárcel le dicen, oye, pues es más fácil robarte una casa, se empiezan a drogar. O sea, ¿dónde está la reinserción social?
¿En dónde está la reinserción? ¿Dónde está la búsqueda del bienestar, la búsqueda de que decir cómo logramos integrar a estas mujeres? Son mentiras, es una farsa. Es una farsa, no les importa a nadie y estamos, está en la cárcel, es culpable, se la merece y mira, sesgados. No es cierto, no es cierto. Y yo después y toda mi familia de ver las historias y de conocer a las amigas de mi mamá dentro de la cárcel y conocer sus vidas y conocer las historias, digo, tenemos que ayudar. Tenemos que ver de qué manera podemos lograr que las mujeres que no merecen estar ahí salgan y las que sí merecen estar ahí porque cometieron un delito, que vivan como seres humanos. Claro, mencionabas esta cuestión de los abogados. Muchas, la gran mayoría tiene defensores de oficio, pero el tener un abogado particular te merma completamente la economía, ¿no? Exactamente. ¿Quién puede tener abogados particulares y después de procesos tan largos, pues nadie los puede pagar? Entonces, pues imagínate, llega un punto que si a una persona puede pagar un abogado, al año dice, pues ya no hay abogado. Entonces, ¿qué pasa con los de oficio? O no les interesa o también están sobresaturados de trabajo. Entonces, las dejan ahí años, 7, 8, 9 años. Tú entras a los 20, tus hijitos afuera, dice mi mamá, tú no sabes la cantidad de mi hijo, yo por lo menos, dice mi mamá, ustedes, mis 3 hijos son grandes, mi hermana, yo, no, o sea, todos nosotros tenemos, ya somos mayores de edad. Dice mi mamá, aquí tienen todos hijos chiquitos, los meten 10 años a la cárcel, salen a los 30, ¿tú sabes 10 años en una prisión de esas cómo sales? ¿Tú sabes de verdad cómo sales de ese lugar? Olvídate, vuelven a delinquir y vuelven a entrar, lógico, después de 10 años de no reinserción, de vivir como una basura, pues te crees que eres una basura. Eso es lo que pasa, porque se quedan vencidas, nadie las ayuda, dormidas. Dice mi mamá que todo el día duermen. Todo el día me dice, es que no sabes la cantidad. Le digo, vengan a hacer ejercicio, vengan a hacer esto. Mi mamá les pone talleres para hacer rompecabezas, las motiva a leer. Me dice mi mamá, es como es luchar contra corriente y de pronto de 10, 2 sí logro que se pongan a leer y se pongan a estudiar y logro que 2 sí hagan ejercicio y luego 2 que sí se metan a mi taller de respiración. Porque mi mamá, en medio de esa desolación, ha buscado la manera de ella sobrevivir mentalmente, físicamente, y porque mi mamá al final del día es quien siempre ha sido fuera y dentro de la cárcel. Mi madre no tiene una infracción de tránsito, mi madre es una mujer ejemplar, entonces mi madre dentro de la cárcel se ha ayudado a ayudar, y no te lo digo yo, ve a la cárcel, pregunta por mi mamá, y ve qué te dicen ve qué te dice todo el mundo de mi mamá, porque se ha dedicado a eso, a decir, bueno, ya que estoy aquí viviendo pues ve de qué manera puedo ayudar, pero la ayuda tiene que ser masiva, tiene que venir de nosotros, tiene que venir de la sociedad. Claro. Y regresando un poco al tema de los senadores, cuando Gertz Manero es nominado a esta terna para la posición, es básicamente un ganador absoluto. Y se habló de que había otro contendiente que realmente no tuvo el apoyo. Pues sí, me llama mucho la atención situaciones que yo he estado comenzando a percatarme dentro también de Ciudad de México, precisamente con una persona muy importante que es quien ratifica y quien le hace la toma de protesta, que es Martí Batres. Cuando él entra y se incorpora al gobierno de Claudia Sheinbaum, yo comienzo a notar ciertas actitudes dentro de los policías, ciertas, ciertas cuestiones de abuso policial, que si bien antes los policías pues sí tenían un tono de soberbia, ahora realmente el abuso ha aumentado en contra de la población. Me preocupa porque precisamente esta es la persona que básicamente le da el cargo a Gertz Manero. Y esta red de poder, al estar pues básicamente silenciados, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tienes alguna idea de qué fue lo que pasó para que él quedara en esta posición? Ahí sí yo no sé cuál fue la decisión que tomó el Senado y por qué decidieron elegirlo a él, porque esta responsabilidad también es del Senado, como lo es exigirle rendición de cuentas. Era para que le dijeran que venga a comparecer el fiscal. ¿Cómo es posible que no solo persiga a una mujer inocente, sino que le exija confesiones de delitos fabricados a sus hijos? Que está grabado, el fiscal general de la República, lo tenemos grabado diciéndolo y el Senado lo sabe. Mudos, mudos. Imagínate en manos de quién estamos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar Sí. cuando saben que el procurador, el máximo representante en la Procuración de Justicia, es un criminal y no dice nada? Es que imagínate la paradoja, imagínate la contradicción, que la justicia esté en manos de un delincuente. Es que es algo atroz, pero ahí seguimos. Y más porque este era un gobierno en el que teníamos mucha esperanza por ser el cambio, por todas estas personas que ya conocíamos en cuanto a colusiones.
Y este gobierno viene a hacer un cambio, entre comillas, a prometernos una esperanza de seguridad y que hemos visto los resultados en cuestiones de seguridad, en cuestión de impartición de justicia. ¿Esperarías que removieran al fiscal? ¿Crees que eso pudiera llegar a suceder en determinado momento? Espero que suceda, espero que con estos pasos que damos todos los días a través de las redes sociales, a través de los periodistas que han sido valientes, a través de los que están alzando la voz, que digan, no puede ser que la presión sea tal de la sociedad, porque yo creo que los políticos no van a hacer nada. Yo creo que va a ser hasta que la sociedad se sigan enterando, porque, por ejemplo, en este caso hemos ya tenido periodistas del País, del Universal, del Financiero, de Milenio, del LA Times, hemos tenido grandes periodistas, pero, por ejemplo, los medios más grandes de comunicación como Televisa y TV Azteca, mudos. Yo digo, ¿cómo es posible que no hablen de este asunto? Y mi suposición es igual que con los senadores. Uno, o tienen miedo de que él también les fabrique un delito porque saben el calibre de Alejandro Gertz Manero, o le conocen los secretos a todos. Entonces todos mejor se callan. ¿Cómo es posible que medios de comunicación tan grandes como Televisa no estén hablando de este asunto? Un solo comentario, un tuit de Denise Merker o Joaquín López Dóriga, que bueno, ni siquiera ya está en Televisa, pero de medios de personalidades callados. Digo, ¿por qué será? ¿Latinos? ¿Latinos se ha pronunciado? No, Ok. tampoco. Y los hemos buscado y tampoco se han pronunciado. Por la razón que sea, yo no sé cuál sea la razón, no te sé decir. Pero yo digo, bueno, caray, qué raro que un caso, porque a mí no me pueden decir, es que es un caso ya particular. No, no. Uno, sabemos que no es particular y es un caso público por la persona que está y porque está utilizando recursos de los mexicanos para delinquir. Así que ese argumento queda desbaratado. Y si algún medio de comunicación o periodista dice es que ya no es un asunto nuevo, no es un asunto nuevo, es decir, no vas a tocar un tema en donde tienes a la persona más importante de la Procuración de Justicia exigiendo a inocentes que confiesen delitos fabricados. No merece esa noticia un tuit. Déjate ya que escriban un tuit. Mudos, mudos. Entonces digo, bueno, por eso el poder que tienes absoluto. Entonces, hasta que el país no diga hasta aquí, pues yo creo que vamos a seguir en manos de un criminal. ¿Reforma se ha pronunciado también? Sí, sí, Reforma sí. Reforma se han escrito artículos, han investigado la evidencia, les hemos dado los expedientes. Sí, Reforma sí, pero leyendo. Si yo no estoy diciendo, oigan, échenos la mano, tomen la evidencia y hagan el criterio. Y sí lo han hecho. Reforma han escrito sobre eso. Yo hice un video y lo pusieron en su portal, en donde denuncio al fiscal general de la República y lo pusieron. Entonces sí, o sea, realmente ha habido medios que sí han tenido los pantalones para hacerlo y periodistas que también dicen, al rato le escribo a Gertz Manero y vienen por mí, porque esa es la manera en que él opera. Acuérdate que mi madre tuvo un abogado 6 años, hasta que el abogado le renunció y le dijo, ya no puedo más de las amenazas en mi contra. Dijo, ojo, si tú dices esto yo lo voy a negar, pero por eso nos abandonó la defensa. Y luego otro abogado que teníamos, a los 6 meses nos dijo, perdón, pero ya me amenazaron, ya Ok. tengo que dejar. Entonces, pues imagínate, estamos en manos de un delincuente. Estamos en manos de un delincuente y entre más personas lo sepan y más personas se enteren del caso y más personas se preocupen, porque volvemos a lo mismo, este no es el caso de mi mamá, es el caso de cualquier ciudadana, ciudadano que te puede ocurrir de un momento para otro, te meten a la cárcel y ya no puedes hacer nada. Ok, pues sí, me imagino yo que él, como titular de toda esta institución, no hay nadie dentro de la institución que pueda tener una palabra de mayor peso que él. Imagínate, si no hay un senador, imagínate, todos son sus subordinados. Si pone al subprocurador a exigirnos la confesión que nos pidió por teléfono, imagínate, tiene al subprocurador actuando como su abogado particular, pidiéndonos documentos ilícitos. Imagínate, pues ¿quién le va a decir algo? Pues, callados todos, nadie puede hacer nada, hombre. Tiene control absoluto de todo el país. Ahora también, por ejemplo, acaba de salir una entrevista de Anabel Hernández con Julia Astillero, donde menciona que tiene testimonios de que él recibió de Cárdenas Palomino pues, joyas, relojes que son de colección muy caros. Él estaba, yo imagino que él estaba acostumbrado a esta vida de lujo, a esta vida de mucho recurso económico.
y que por lo tanto también su ideología pues era distinta a lo que nos está vendiendo este gobierno de ser un gobierno de izquierda, un gobierno que se preocupa por el pueblo, un gobierno desinteresado en temas económicos. ¿Qué nos podrías comentar respecto a esta discrepancia que pues, podría verse Mira, yo sobre los dichos de ese artículo que mencionas de Anabel, yo te puedo hablar del caso de mi familia, yo esos datos no los tengo, a mí no me constan, ella los escribe en el artículo, pero bueno, Alejandro Gertz Manero toda la vida ha sido es un multimillonario, digo, desde la familia tenían dinero, claro, no para estas fortunas, no para que su hermano tuviera en un estado de cuenta $8 millones, ¿de dónde surgió ese dinero? No lo tengo, no tengo idea. Pero no tenían esos niveles de dinero. Siempre tuvieron dinero la familia de Alejandro, eran los dueños de la casa esta, de la primera Casa Blanca, la que estaba en la entrada de las Lomas de Chapultepec, enfrente de la Torre de Petróleos, era de su familia. Entonces siempre tuvieron dinero, propiedades y demás. Amante de la pintura, toda la vida fue un amante de la pintura, de los viajes, del dinero, por supuesto, pero yo esa parte de los relojes y eso, no tengo, eso yo no, a mí no me consta, y yo puedo hablar de mi parte, de lo de mi familia. Entonces, hasta ahí me puedo quedar en ese sentido. Ok. Y pues, entonces, ¿cómo has notado el ánimo? Bueno, con esta noticia sobre el amparo, ¿cómo fue la primera reacción de tu mamá al escuchar que había una pequeña luz en el camino? Pues así me lo dijo ella, es el primer paso. Es el primer paso, sabemos que estamos ante un tirano que puede hacer lo que se le dé la gana y además acuérdate que ahora él tiene tiempo para pedir un recurso de revisión. Entonces, si lo pide, nos podemos ir otros 6 meses. Entonces, estamos hablando de que mi mamá se puede quedar otro año en la cárcel, siendo inocente. ¿Eso es la justicia en México? ¿Eso es lo que vamos a seguir permitiendo? Es que no puede ser. Entonces, pues sí, es el primer paso. Claro, era para que a mi madre la liberaran y le pidieran una disculpa de lo que le han hecho. Pero bueno, al final del día, ahora estamos en este proceso que nos metió y ahora pues estamos en eso. Entonces, pero sin lugar a dudas, es la primera noticia que toma el Poder Judicial, la primera acción que no está violando la ley en 11 meses. Ok, respecto al, pues sí, al poder judicial, al poder de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, yo en este momento mi única opinión es sobre la jueza Patricia Marcela Díez Serra, que es la primera decisión que se toma apegada a la ley. Y yo espero que la justicia prevalezca en este caso y que no porque sea el fiscal general de la República y que tiene dominado al país, si hubo una juez valiente, hay más personas honorables, con integridad, que no están dispuestas a refundir a una mujer en la cárcel porque es Gertz Manero el que está arriba. Entonces, yo espero que este primer paso que se dio sea el inicio de otros pasos que se apeguen al derecho y a la justicia y a la ley, que es lo que se merece cualquier persona en México. Y pues no sé, te preguntaría también como respecto a otros casos. Hay estrategias donde pues se ha solicitado a la misma fiscalía que sea la que retire los cargos. Y pues por supuesto que hemos tenido respuestas como ténganos paciencia, estamos revisando el caso, es que no se puede. ¿Tú considerarías o le aconsejarías a alguien que tiene un problema similar ir a la fiscalía a pedir que se retiren los cargos por parte del fiscal? Perdón, es que más ¿en qué contexto? Pues como estrategia de que el fiscal tiene a veces la palabra, o bueno, en la mayoría de los casos, si la fiscalía está acusando, como no sé si también pudiera ser el caso con tu madre, que el fiscal pudiera recular y decir, bueno, ok, voy a retirar los cargos y se cae toda la acusación y se cae el caso, se desvanecen los datos y entonces las personas obtienen la libertad. Yo dudo que cualquier acción que tome Alejandro Gertz Manero está pegada a la ley y tenga como interés el bienestar y el progreso del país, honestamente. Creo que lo que menos le importa a Alejandro Gertz Manero es la justicia. Y la ley, y el derecho. Y te lo digo como por las pruebas en la mano. Una persona que hace lo que... un fiscal que hace lo que ha hecho con nosotros, ¿cómo podemos hablar de alguien que va a respetar el derecho? Y cómo se puede confiar en él? En cualquier caso, ¿cómo se puede confiar en un fiscal que nos está haciendo esto a nosotros? Es que es ilógico. ¿Cómo actúe en otros casos? Yo no lo sé, pero si este es el precedente,
pues imagínate. Ok, Alonso. Pues te agradezco de verdad muchísimo la confianza y esta entrevista. Em, Vamos a estar también muy al pendiente del caso, de cómo va desarrollándose y de verdad, pues toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Pues sí, yo espero que, entiendo perfectamente que es una situación bien complicada y que pues también te preguntaría, ¿tú tienes miedo? Claro, toda mi familia tiene miedo en este momento. Imagínate contra quién está, imagínate quién nos está persiguiendo. Imagínate el poder que tiene. Así como, por eso cuando íbamos a salir públicamente a finales de marzo, todo el mundo nos decía, es que los va a aplastar como unas cucarachas. Tú imagínate, así como le fabrica un delito a mi madre, puede salir mi hermano ahorita manejando, lo agarran y le dicen que delincuencia organizada y lo meten a la cárcel. Tú Sí. imagínate si no vamos a tener miedo. Miedo de nuestra libertad, de nuestra integridad física, de que nos hagan algo. Estamos aterrados, no miedo, aterrados de la persona que nos está persiguiendo. Estamos realmente con miedo de lo que está ocurriendo, porque hemos visto lo que ha hecho con mi madre y con mi abuela. Hemos visto cómo la justicia desapareció con él. Entonces imagínate cómo no vamos a estar. Estamos muy preocupados. Sí, entonces, pues la conclusión sería definitivamente no es un funcionario en el que podríamos confiar como país, como sociedad. Imposible. Y como dicen, a las pruebas me remito. Esto no es una plática de café. Esto te lo estoy diciendo con las pruebas en la mano. ¿Cómo vamos a confiar en un fiscal general de la República que mete a una mujer inocente a la cárcel y que teniéndola ahí nos exige confesiones de delitos que no existen? Es que ¿cómo se puede confiar en alguien así? Ok, pues sí, sería una prueba, ¿cómo dices? Yo no entiendo por qué no, o sea, bueno, sí entiendo, Claro. por qué no se ha diversificado la información y el por qué no se ha puesto en la mesa del análisis de muchos foros y muchos medios de comunicación, de que, a pesar de que es autónoma, forma parte de un gobierno que es sumamente apoyado por una parte, pero también repudiado. Y ninguna de estas partes ha tomado un pronunciamiento importante. Entonces, sí es de cuestionarse bastante el qué está pasando. Y pues te agradezco de verdad No, muchísimo. gracias a ti por el espacio. Y bueno, cuando salga lo que vayan a hacer con toda esta información, pues me lo mandas para que lo dinamitemos por todos lados y para que se siga sabiendo. Sí, Y lo que se te ofrezca, aquí estoy. Muchas gracias por el interés, ¿ok? no, muchas gracias a ti por la confianza y la entrevista. Gracias, que estés muy Estamos bien. al pendiente, Cuídate. muchas gracias. Bye. Gracias.